En esta oportunidad vamos a desarrollar el diseño instruccional, unidad número 3 de medios educacionales. Objetivo: diseñar recursos instruccionales coherentes con los objetivos de aprendizaje, contenidos, principios del diseño instruccional, etapas del diseño de materiales, tipos de recursos, elaboración de un recurso educativo breve. Diseño instruccional es un proceso sistemático mediante el cual el docente planifica, estructura y desarrolla las experiencias de aprendizaje aplicando principios pedagógicos y cognitivos para asegurar que el estudiante logre un aprendizaje significativo, lo que redundará en su formación integral. Es decir, el diseño instruccional es el proceso sistemático de planificar, desarrollar y evaluar experiencias de aprendizajes eficaces, transformando contenidos en materiales didácticos atractivos. No es solo crear contenido, sino aplicar la psicología y la pedagogía para que se transfiera el conocimiento de manera eficiente, efectiva y atractiva, es decir, de una manera motivadora, donde logremos la atención de nuestros estudiantes. Vamos a desarrollar los principios fundamentales del diseño instruccional. Estos principios son guías sistemáticas basadas en la investigación para crear experiencias de aprendizaje efectivas, eficientes y atractivas. Se fundamentan en el enfoque centrado en el alumno, la definición clara de metas, la activación de conocimientos previos, la demostración, la aplicación práctica y la evaluación continua. Dentro de estos principios fundamentales tenemos los principios de Merrill, el modelo de ADIE, las 9 etapas de Gagné, y vamos a presentar unos conceptos claves. Principios de Merrill. Estos principios de instrucción son un marco de diseño instruccional desarrollado por David Merrill. Proporciona un conjunto de directrices y principios para crear experiencias de aprendizaje efectivas y centradas en el estudiante. Este marco se basa en investigaciones de psicología cognitiva y diseño instruccional y tiene como objetivo promover un aprendizaje significativo y motivador en el estudiante. Posee 5 principios. El primer principio, centrado en la tarea. El aprendizaje comienza con un problema o tarea del mundo real que el estudiante debe resolver. El aprendizaje es más efectivo cuando los estudiantes están inmersos en la tarea de resolver problemas del mundo real. Acá le vamos a presentar un ejemplo de educación primaria, cuidado del ambiente. La tarea central es diseñar un plan de gestión de residuos para el aula que reduzca la basura que termina en el contenedor común en un 30%. La progresión de la complejidad va desde una tarea simple hasta una tarea completa. La tarea simple, identificar y separar los residuos de su propia lonchera. La tarea intermedia, analizar los residuos producidos por todo el salón durante una semana.
Y la tarea completa, crear el sistema de rotulación, los contenedores y las campañas de concientización para sus compañeros. El segundo principio, la activación. Este principio establece que el aprendizaje se facilita cuando se estimulan los conocimientos previos del estudiante, ayudándole a crear un puente mental entre lo que ya sabe y la nueva información. Se prepara la estructura cognitiva para integrar el nuevo aprendizaje. En la práctica, antes de explicar un concepto complejo, se le pide al alumno que recuerde una experiencia personal relacionada o se repasa brevemente el módulo anterior. Es decir, debemos aprovechar los conocimientos y experiencias previas de nuestros estudiantes para sentar las bases del nuevo aprendizaje. Implica estimular su curiosidad, presentar ejemplos del mundo real y conectar la nueva información con sus conocimientos existentes. Para esto, utilizamos las siguientes estrategias: recuerdo de experiencias o estrategias del recuerdo, provisión de experiencia y estructura organizativa. El tercer principio de Merrill es la demostración. Este principio establece que el aprendizaje es mucho más efectivo cuando los estudiantes observan una demostración de la tarea o concepto, en lugar de simplemente escuchar una explicación abstracta o leer sobre ella. Es decir, este principio enfatiza la importancia de proporcionar modelos o ejemplos claros que ilustren los resultados de aprendizaje deseados. Las demostraciones pueden realizarse mediante presentaciones de expertos, simulaciones o estudios de caso. Los estudiantes observan estas demostraciones para comprender cómo realizar la tarea requerida. Aquí presentamos un ejemplo en educación especial, técnica de modelado de conducta. Para enseñar a los estudiantes cómo mediar en un conflicto entre pares en el recreo, debemos hacer una demostración. ¿Qué es lo que no debemos hacer? ¿O qué es lo que no es demostración? Decir o dictar las tareas de convivencia del centro educativo. La demostración de Merrill, el docente y un asistente realizan una simulación, un juego de roles frente al grupo. La acción simula una discusión por un juguete. El docente modela el uso del mensaje del yo. Yo me siento triste cuando no compartes, y técnicas de respiración. La perspectiva múltiple. Se repite la escena mostrando una resolución fallida y luego una exitosa, para que los estudiantes comparen visualmente las consecuencias de cada acción. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudiante o al estudiante se le debe demostrar lo que debe aprender a través de simulaciones, etc. En el cuarto principio de Merrill, que es la aplicación. Este principio hace hincapié en brindar oportunidades para que los estudiantes practiquen y apliquen sus conocimientos y habilidades en contextos auténticos. Implica diseñar actividades que requieran que los estudiantes apliquen activamente lo aprendido, resuelvan problemas, tomen decisiones
y participen en las tareas realistas. Es decir, el protagonismo pasa totalmente al estudiante. Según Merrill, el aprendizaje se facilita cuando el alumno utiliza sus nuevos conocimientos o habilidades para resolver problemas o realizar tareas. Esta aplicación debe ser consciente con lo que se demostró anteriormente y debe incluir un sistema de retroalimentación y andamiaje que disminuya gradualmente. Ejemplo, tras la demostración de cómo balancear ecuaciones de oxidorreducción, el profesor entrega una serie de ejercicios que van desde lo más simple hasta situaciones problemáticas más complejas. La práctica variada, Merrill enfatiza que no basta con un solo ejercicio. El alumno debe aplicar la técnica de múltiples ejemplos diferentes para que el conocimiento se descontextualice y se vuelva una competencia real. Y hay una corrección de error. Si el alumno se equivoca, el sistema o el profesor no solo da la respuesta correcta, sino que muestra en qué paso del procedimiento falló la lógica. En este principio de aplicación, el estudiante es el protagonista, resolviendo la tarea, y el docente debe estar pendiente para colaborar con el estudiante en su proceso de aprendizaje. En este caso, si la actividad es de forma presencial. Si es de forma virtual, el sistema que se diseñó debe estar en capacidad de indicarle al estudiante dónde se equivocó y por qué. El quinto principio de Merrill es la integración. Esta es la fase final y el sello distintivo del modelo de David Merrill. El aprendizaje se consolida cuando el estudiante tiene la oportunidad de demostrar públicamente su nueva habilidad, reflexionar sobre ella y adaptarla a su propio mundo personal o profesional. Es decir, este principio se centra en promover la transferencia de conocimientos y habilidades a nuevas situaciones. Implica brindar oportunidades para que los estudiantes conecten su aprendizaje con contextos del mundo real y lo apliquen de manera significativa. Tenemos el ejemplo del proyecto de reciclaje en la educación secundaria. La integración. Se organiza una feria de sostenibilidad donde los alumnos explican a sus padres y vecinos cómo clasificar los residuos en casa. Hay una acción de vida real. Los estudiantes crean un video corto para redes sociales donde enseñan un truco de reciclaje que ellos mismos inventaron. Y la trascendencia. Al enseñar a otros, el estudiante reafirma su dominio y asume el conocimiento como parte de su identidad y comportamiento cotidiano. Resumiendo los principios de Merrill, el cual sostiene que la instrucción efectiva no es lineal, sino una progresión de tareas que giran en torno a un problema central.
Entonces tenemos las 5 fases o los 5 principios. La centralidad en la tarea. Se enfrenta al estudiante a un problema real. La activación. El estudiante conecta la nueva situación con lo que ya sabe. La demostración. Observa cómo se hace correctamente. La aplicación. Practica con guía y luego solo. Y la integración. Aplica el saber en su vida y lo muestra al mundo. El segundo es el modelo de ADIE, que es una metodología de diseño instruccional secuencial compuesta por 5 fases fundamentales: el análisis, el diseño, el desarrollo, la implementación y la evaluación. Es una guía de creación de programas formativos, desde la identificación de necesidades hasta la revisión final del impacto educativo. Este modelo de ADIE es un proceso interactivo que sirve como guía para crear programas de formación y materiales educativos de manera organizada y efectiva. Y es el modelo que vamos a utilizar para la asignación de esta unidad. Fases. La primera fase es el análisis. Es la fase de investigación. Antes de crear nada, debemos entender el contexto. Preguntas clave. ¿Quiénes son los estudiantes? ¿Qué necesitan aprender? ¿Cuál es el problema que intentamos resolver? El resultado, un perfil del estudiante y una lista de necesidades de aprendizaje. Esta fase inicial, el análisis, allí es donde se recogen los datos para definir el problema, los objetivos de aprendizaje, el perfil de los alumnos y las restricciones que pueda tener el proyecto. En la segunda fase, que es el diseño, es la fase donde se planifica la estrategia pedagógica. Allí se definen las actividades, los objetivos de aprendizaje que sabrán hacer al final o la competencia a lograr, elegir el formato, si la actividad va a ser presencial, virtual o híbrida, y diseñar la estructura del contenido. Los resultados. Se debe hacer un guión gráfico o un esquema detallado del curso. En esta etapa o fase, que es el diseño, se planifica la estructura, secuencia de contenidos, métodos de evaluación y el formato del programa educativo a realizar. La tercera fase de desarrollo es la fase de producción. Se le da vida a lo planificado en el diseño. Las actividades: crear textos, grabar videos, diseñar las presentaciones en herramientas como Gamma, app o preparar actividades interactivas. El resultado: los materiales educativos listos para ser usados. Es decir, en la fase del desarrollo se crean, ensamblan y validan los materiales educativos, recursos interactivos, guías, videos, basadas en la fase del diseño. En la cuarta fase, implementación, el curso se pone en marcha y se entrega a los estudiantes. Actividades: publicar el contenido en una plataforma de aprendizaje, capacitar a los facilitadores y asegurar que los estudiantes tengan acceso a los recursos. Resultado:
el proceso de enseñanza-aprendizaje en ejecución. En la implementación es la puesta en marcha de la formación, lo que incluye la impartición del curso y la capacitación de facilitadores o soportes a estudiantes. Y la última fase del modelo de ADIE es la evaluación. Aunque es la última letra, ocurre de manera constante. La evaluación es formativa y al final sumativa, es decir, la evaluación está inmersa en todo el proceso. Actividades: medir si los estudiantes alcanzaron los objetivos y analizar qué partes del curso funcionan y cuáles no. Y el resultado: datos para mejorar el curso en el próximo ciclo. Además que nos sirve nos sirve para retroalimentar el proceso. Esta quinta fase mide la efectividad del programa a través de dos tipos de evaluación: formativa durante el proceso y la sumativa al finalizar. Entonces tenemos las 5 fases del modelo de ADE, que es el análisis, el diseño, el desarrollo, la implementación y por último la evaluación. Ahora vamos a estudiar las 9 etapas de instrucción de Roberto Gardner. Estas son una guía. Es una estructura secuencial diseñada para facilitar el aprendizaje efectivo, centrada en el procesamiento de la información. Estas etapas cubren desde la motivación inicial hasta la transferencia del conocimiento, asegurando una experiencia educativa integral y organizada. La primera etapa de las 9 es ganar la atención. Debemos iniciar con un estímulo, pregunta o actividad motivadora para enfocar al estudiante en lo que vamos a desarrollar, en el tema a desarrollar. En esta etapa vamos a informar el objetivo, es decir, comunicar claramente qué se espera que el estudiante aprenda y sea capaz de hacer. La tercera fase o etapa, estimular el recuerdo. Debemos conectar el nuevo contenido con conocimientos anteriores para facilitar la asimilación del nuevo contenido. La cuarta etapa, presentar el contenido. Exponer la información de manera organizada, secuencial y clara. Quinto, proporcionar guía de aprendizaje. Ofrecer orientación, ejemplos, mapas mentales que faciliten la comprensión del tema a desarrollar. La sexta, provocar el desempeño a través de la práctica. Permitir que los estudiantes apliquen lo aprendido mediante ejercicios o actividades donde él pueda demostrar el nuevo conocimiento. Retroalimentación. Debemos proporcionar feedback al estudiante en función de lo que está de su desempeño, reforzando lo correcto y corrigiendo donde haya la falla. La octava etapa, evaluar el desempeño. Verificar si se han alcanzado los objetivos de aprendizaje a través de una evaluación formal, es decir,
si nuestro estudiante ha logrado el aprendizaje significativo con la actividad. Y la etapa número 9 o novena etapa es la mejora de la retención y transferencia. Apoya la aplicación de lo aprendido en otros contextos o situaciones, asegurando que el conocimiento perdure. Visto en forma general, las 9 etapas de instrucción de Roberto Gagne que nos sirven de guía para diseñar una actividad instruccional, va desde ganar la atención, informar el objetivo, estimular el recuerdo, presentar el contenido, proporcionar guía, provocar el desempeño, la retroalimentación o feedback, evaluar el desempeño y mejora de la retención y transferencia. Esto nos va a permitir verificar el nuevo aprendizaje significativo logrado por el estudiante, a la vez que a él le va a permitir socializar lo aprendido. Visto los 3 modelos que abarcan los principios de diseño instruccional, presentamos una tabla comparativa de estos modelos, donde las características que vamos a estudiar es el enfoque principal, la estructura, el nivel de aplicación, el punto de partida, el papel del estudiante y mejor para. En el enfoque principal, Merrill está centrado en la resolución de problemas reales. ADE en la gestión y planificación de proyectos educativos y Gagne en procesos mentales internos del estudiante. Y su estructura, Merrill, está estructurado en 5 fases interconectadas. ADE es un proceso lineal interactivo de 5 etapas y en Gagne las secuencias de 9 momentos de interacción. El nivel de aplicación. Se puede aplicar Merrill en micro, o sea, unidades, lecciones o tareas específicas. ADE en macro, cursos completos, currículos o programas. Y Gagne lo podemos aplicar en micro, en la estructura de clase, de una clase o sesión. El punto de partida. Merrill parte de un problema o tarea del mundo real. ADE de un análisis de necesidades y diagnósticos. Y Gagne de captar la atención del alumno. El papel del estudiante. En Merrill, el papel del estudiante es activo. Debe demostrar y aplicar constantemente lo aprendido. En ADE, el estudiante es receptor del producto diseñado, se mide su avance. Y en Gagne es participativo, responde a estímulos específicos. ¿Y cuál el mejor para? El mejor modelo para medir, para desarrollar habilidades prácticas y competencias. ADE para organizar el flujo de trabajo de creación de un curso. Y Gagne para estructurar el paso a paso de una clase efectiva. Para recordar. Para que un diseño instruccional sea funcional y adaptado a la época, debemos considerar, primero, la carga cognitiva. No abrumar el cerebro con demasiada información a la vez. Menos es más. Cada elemento en un material educativo debe tener una función pedagógica. Si solo está para que se vea bonito, probablemente esté robando espacio valioso en la memoria del trabajo. Segundo, los objetivos. Los objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido.
Y la interactividad, el aprendizaje pasivo es menos efectivo que el activo. Hacer, decidir, colaborar. Bueno, vamos a estudiar las etapas del diseño de materiales. En la primera es el análisis. Vamos a definir el perfil del alumno y las necesidades. Esta es la fase del diagnóstico, donde se define el qué, el quién y el por qué. Vamos a identificar el problema, qué necesidad educativa se busca resolver. Vamos a definir el perfil del estudiante, cuáles son sus conocimientos previos, habilidades y estilos de aprendizaje, y los recursos y limitaciones, con qué presupuesto, tiempo y tecnología se cuenta. En la segunda etapa o fase es el diseño. En esta etapa se planifica la estrategia pedagógica y se establece la estructura del curso. Acá vamos a redactar los objetivos. Definir qué logrará el estudiante al finalizar. Vamos a organizar los temas de lo simple a lo complejo, es decir, la secuencia de contenidos. Vamos a diseñar el plan de evaluación, decidir cómo se medirá el éxito, si es a través de exámenes, de rúbricas, de proyectos. Y vamos a seleccionar los medios o el medio. Vamos a elegir si será presencial, virtual o híbrido y qué herramientas se utilizarán. La tercera etapa es de desarrollo. En esta etapa vamos a crear los materiales, es decir, es la etapa de construcción o producción de los materiales definidos en el diseño. Acá vamos a crear los contenidos, si es elaboración de textos, guiones y materiales de lectura. Si decidimos una producción multimedia, vamos a grabar los videos, el diseño de infografías o programación de actividades interactivas. Y se debe realizar pruebas piloto, revisión de todos los enlaces y recursos. Debemos verificar que funcionen correctamente para poderlos implementar. Ya elaborado el recurso, vamos a implementarlo, que es la cuarta etapa. Poner en práctica el recurso. Es la puesta en marcha de la acción formativa con los estudiantes. Se distribuye el material, si es para publicarlo en el aula virtual o entrega física. Se debe capacitar a los facilitadores sobre cómo manejar la plataforma o el contenido y la interacción. Los estudiantes comienzan a interactuar con el docente y el material. Y la quinta etapa es la evaluación. Esta, aunque aparece al final, es un proceso continuo que ocurre en dos niveles. Evaluación formativa, que se realiza durante todas las fases para mejorar el proceso antes de la entrega final, y la sumativa, que se realiza al terminar el curso para medir si se cumplieron los objetivos de aprendizaje y calcular el impacto del diseño. Recursos educativos. Vamos a recordar que el medio educativo es el canal diseñado. Es cualquier componente de hardware o software diseñado específicamente para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El medio es el vehículo que transporta el mensaje educativo y que ha sido estructurado bajo un modelo. Características. Nace con un fin pedagógico. Ejemplos: un libro de texto, un software educativo, un video tutorial, una plataforma de learning. Y el otro, en tu programa, aquí es donde entra la estructura organizativa. El medio tiene una lógica de inicio, desarrollo y cierre.
en función del objetivo o el nuevo aprendizaje a lograr en el estudiante o nueva competencia. Mientras que el recurso educativo es el objeto reutilizado. El recurso educativo son cualquier material, herramienta o soporte físico o digital diseñado, adaptado o utilizado con la intención de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un recurso es cualquier elemento físico o digital que, aunque no fue creado originalmente con fines educativos, el docente lo didactiza o lo toma prestado para facilitar el aprendizaje. Características. Su fin original puede ser informativo, recreativo o comercial, pero adquiere un valor educativo por el uso que le da el profesor. Ejemplos: un artículo de un periódico, una película de cine comercial, una piedra para explicar geología, un video de YouTube sobre viajes usado para geografía, etc. En tu programa se trata de la capacidad del docente para seleccionar y adaptar materiales del entorno al tema desarrollado. Acá tenemos un cuadro comparativo entre lo que es un medio educativo y el recurso educativo. El origen. El medio educativo fue creado para enseñar. Su origen es intencional, mientras que el recurso educativo fue creado para otros fines y es adaptado. Estructura. Se sigue una secuencia didáctica interna. No siempre tiene una secuencia pedagógica el recurso educativo. Ejemplo digital. En un medio educativo, su ejemplo digital, un curso en Score o en app educativa. Un recurso educativo, una noticia en Twitter o un blog de cocina. Rol del diseñador. El medio educativo, el diseñador crea el medio desde cero. Recurso educativo, el diseñador selecciona y utiliza el medio y el recurso, utiliza el recurso, es decir, lo adapta. Entonces aquí vemos que el medio educativo nace con una intención para fomentar el proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que el recurso educativo es algo que ya está creado, que fue creado con otro fin, pero que el docente lo puede adaptar al proceso de enseñanza-aprendizaje, según el tema que vaya a desarrollar. Recursos educativos. Clasificación. Según sus formatos, tenemos naturaleza y tecnológica, textuales, audiovisuales, auditivos, visuales, icónicos, multimedias e interactivos, según su función pedagógica, transmisivos, activos y colaborativos, según su origen, recursos propios creados, recursos de acceso abiertos y recursos del entorno. Vamos a explicar para la elaboración del recurso educativo. Para elaborar un recurso educativo debemos planificar primero. Se requiere de un enfoque estructurado que vaya más allá de la simple creación de un material. Debe existir una intención pedagógica clara que conecte el contenido con el estudiante. Ruta metodológica. Primero, análisis diagnóstico. El por qué. Antes de enseñar es fundamental definir el punto de partida. Vamos a identificar la necesidad, qué problema o vacío de aprendizaje se busca resolver. Debemos definir el perfil del destinatario, considerando la edad, conocimientos previos, estilos de aprendizaje y posibles barreras de acceso, es decir,
necesidades educativas especiales. Asimismo, el contexto de uso se usará en una clase presencial, en un entorno virtual o en una forma híbrida. Es importantísimo hacer este diagnóstico. Definición de objetivos, el segundo paso o etapa. Debemos definir los objetivos, el para qué, porque el recurso debe estar alineado con una competencia o indicador de logro específico. Acá en esta fase vamos a determinar si el objetivo es informativo, presenta conceptos, o es procedimental, enseña a hacer algo, o actitudinal, fomenta valores o cambios de conducta. Es recomendable utilizar las taxonomías como la de Bloom para definir el nivel de complejidad cognitiva que se espera alcanzar, que alcance nuestro estudiante. La tercera etapa, la selección de contenidos y estrategia, el qué. Para eso debemos hacer la curaduría, donde vamos a investigar seleccionando información relevante, actualizada y veraz. Debemos estructurar, organizar esa información de forma lógica, de lo simple a lo complejo, y elegir un modelo instruccional con el que vamos a trabajar. Allí pueden ser los principios de Merrill, el diseño universal para el aprendizaje, el modelo de ADIE, entre otros. La cuarta etapa, el diseño y desarrollo del cómo. Se define la forma física o digital del recurso. Se selecciona el formato, será un video interactivo, una infografía, una guía de estudio, una simulación o un juego. Se debe realizar el guión, crear un guión donde se detalle la secuencia, los textos, las imágenes y las interacciones. Y la usabilidad y estética, cuidar la legibilidad, el contraste de colores y la navegación, en el caso de que sean recursos digitales. La quinta etapa es la implementación y evaluación, es decir, el resultado. Una vez creado el recurso, el ciclo cierra con su puesta en marcha. Debemos hacer una prueba piloto, aplicar el recurso con un grupo pequeño para detectar errores o confusiones. Allí se evalúa el recurso, no solo evaluar al estudiante, sino el recurso en sí. Cumplió el objetivo, fue fácil usar, motivó a los alumnos, a los estudiantes. Entonces, visto esto, debemos tener claras cuáles son las etapas para la elaboración de un recurso. Desarrollada la unidad número 3, tenemos la asignación de la unidad. Elabore un recurso educativo. Instrucciones. Debe incluir identificación, análisis, diagnóstico, definición de objetivos, selección de contenidos y estrategia, diseño y desarrollo e implementación y evaluación. Ver formato enviado. Debe hacer su entrega en 24 horas de la siguiente actividad por el canal respectivo. Valor de la actividad 25%. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Gracias por su atención.